alternada. Y cuando lleguemos al versículo 11 nos vamos a unir todos. En forma alternada dice así: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente hijos de los hombres. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechos pedazos. Antes, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Todos juntos. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, ¿verdad? Bueno, luego tenemos una cierta frase que decimos que, pues, Dios tarde o temprano va a juzgar, ¿verdad? Tarde o temprano va a juzgar. Y cuando estamos pasando por alguna situación adversa o donde hay a veces personas que nos afectan, que nos están causando daño, decimos, bueno, hay un Dios que juzga, hay un Dios que va a hacer la obra. Así es que tenemos esa esperanza. Pero hermanos, ¿ustedes piensan o ustedes creen que debemos de ser capaces de juzgarnos unos a otros o no? ¿Debemos de juzgarnos o no debemos de juzgar? A ver qué piensan. Algunos dicen que no, y por ahí que estoy viendo como que algunos que sí. Unos que no y otros que sí. Bueno, miren, pareciera como que hay una cierta contradicción. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. La frase que está utilizando ahí el Señor Jesús de juzgarnos está hablando de un sentido negativo, cuando hablamos mal de la gente. Cuando sacamos a relucir ciertas cosas que no nos gustan, que quisiéramos que fueran conforme a nuestros ideales, conforme a nuestra manera de pensar, conforme a nuestra forma de comportamiento, ¿sí? Entonces es ahí, en esa situación, el Señor Jesús está diciendo, no juzgues, ¿sí? Y no debemos de juzgar porque el mismo Señor Jesús dice que antes de juzgar debemos de ver la viga de nuestro ojo y no ver la mota del ojo de nuestro prójimo, porque a veces ese es el problema. Se ha dicho que cada vez que apuntamos a alguien, hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido. Sin embargo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, cuando Pablo está hablando acerca de los problemas de la iglesia de Corinto y que estaban teniendo pleitos y que estaban yendo hacia los tribunales, Pablo dice que si no eran capaces de juzgarse. Y ahí está hablando en el sentido positivo de juzgar las cosas para la edificación de la iglesia, con la finalidad de evitar aquellos errores a fin de que la iglesia sea una iglesia consagrada, una iglesia dedicada al Señor en la manera correcta, ¿sí? Entonces, hay que entender la situación del juzgar como aparece en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, el Señor Jesús lo está diciendo en sentido negativo, porque a veces actuamos mal hacia nuestro prójimo, pero Pablo está hablando en el sentido de la iglesia, de que todos debemos de caminar correctamente. Bien, bueno, pues el tema de hoy tiene que ver precisamente con ese asunto de juzgar, porque fíjense bien en el versículo 1, dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. ¿Juzgamos rectamente, hermanos? ¿Juzgamos rectamente? Pues a veces no, ¿verdad? A veces no. Bueno, pues este va a ser el asunto que vamos a tratar. Aquí en nuestro estudio del libro de los Salmos, no olvidemos que estamos
en el libro segundo. Estamos ya aquí, estamos en el Salmo 58, estamos en este libro que tiene que ver con salmos de David, con salmos que tienen que ver con los hijos de Coré y que tienen una enseñanza especial para nuestras vidas. Y el salmo de hoy se llama Dios juzga, fíjense bien, Dios juzga a los jueces. Ese es el tema de este salmo. Dios juzga a los jueces. Y bueno, pues desde el año pasado hemos visto en nuestro gobierno, hemos visto en las noticias la situación de lo que está pasando con el Poder Judicial, con el que está el problema de la Corte Suprema, de los magistrados, de los jueces, y que ha habido todo un revuelo desde el año pasado, de tal manera que se ha llevado hasta ciertas reformas en nuestras leyes, precisamente para establecer juicios que sean justos con personas que sean capaces de juzgar correctamente, porque pues se ha sacado a relucir situaciones muy negativas y no quiero decir más porque ustedes ya saben perfectamente acerca de eso, ¿sí? Entonces, la Biblia habla acerca de este asunto y pues pareciera que es un tema que no hemos tomado en cuenta. Hablamos de los pastores, hablamos de los misioneros, hablamos de los maestros de la iglesia, hablamos de los profetas, hablamos de los apóstoles, pero no hablamos de los jueces, ¿sí? No hablamos de este asunto tan especial que tiene que ver también, que tenía que ver con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que ahora también tiene que ver dentro del mundo en que vivimos. Entonces, el título es así: Dios juzga a los jueces. Y vamos a ver el Salmo 58. Aquí me equivoqué, es el Salmo 58. El Salmo 58 es un salmo imprecatorio escrito por David. El salmo es una acusación, fíjense bien. El salmo es una acusación contra los malos jueces que deberían ser modelos de justicia y que más bien son la encarnación del mal. Y hermanos, ¿eso nada más fue en el tiempo de David? ¿O fue en el tiempo del Antiguo Testamento? Eso sigue siendo un serio problema, ¿verdad? A través de la historia ha sido un serio problema. Y fíjense bien que este salmo tiene que ver con este asunto. Ante la impotencia del salmista, recurre a la intervención de Dios, quien es el juez justo. El salmo está acorde con la bienaventuranza del Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5:6. Y la palabra, aquí aparece una palabra muy especial, fíjense bien, en el versículo 1, en la parte de arribita con letras muy pequeñas, dice Mictán de David, y significa himno. Es un himno de David, pero es un himno con enseñanza. Es un himno que tiene una enseñanza especial para nuestras vidas y de un tema que estaba ocurriendo en el tiempo de David, ¿sí? Así como en el tiempo de David y en el tiempo del Antiguo Testamento había malos jueces, pues también lo hay en nuestro tiempo, ¿sí? No olvidemos, hermanos, que incluso hay un libro en la Biblia que trata del tema de los jueces. Y pregunta bíblica: ¿quién fue el último juez dentro del tiempo de los jueces? ¿Quién fue el último juez? ¿Alguien recuerda? Samuel, exactamente. Samuel fue el último de los jueces, porque terminando Samuel entra la monarquía. Porque recordemos que en el capítulo 8 de 1 de Samuel se elige a Saúl como el rey de Israel. Y entonces se dejan a los jueces para entrar a los reyes, ¿sí? Pero los jueces tuvieron la oportunidad de llevar a cabo su ministerio dentro del pueblo de Dios, juzgando las situaciones que había en el pueblo de Israel, principalmente para encaminarlos hacia la voluntad de Dios, hacia la comunión con Dios. Porque el principal propósito del juez no solamente era establecer las leyes o hacer cumplir las leyes, sino el hecho de hacer volver al pueblo al camino de Dios. Bien, vamos ahora aquí. Vamos a ver aquí. El bosquejo del Salmo. El Salmo 58 tiene tres cosas. Primero, confrontando a los jueces, versículos del 1 al 5. Luego, imprecando, ahorita vamos a ver esa palabra media rara, imprecando contra los jueces, versículos del 6 al 9.
Y luego el punto número 3, alegrándose por los jueces, versículos 10 al 11. Entonces el tema de este salmo es que los jueces están siendo opuestos ante la mirada del Señor. Los jueces también van a ser juzgados un día, porque el verdadero juez, ¿quién es? Es el Señor. El verdadero juez es nuestro Dios. Y miren, hermanos, por favor, vayamos a este pasaje. Les invito a usar sus Biblias. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33 y versículo 22. Y cuando hayamos encontrado este texto, lo vamos a leer todos juntos. Isaías 33, versículo 22. Si no tiene Biblias, aquí hay unas Biblias, aquí adelante, en el órgano, para que todos leamos la palabra de nuestro Dios. Isaías 33, 22. A ver, todos juntos leamos. Dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Fíjense bien, tres cosas que menciona de Dios. Número 1, Dios es juez, Dios es legislador y Dios es rey. Fíjense qué tremendo, ¿sí? ¿Cuáles son los tres poderes que tenemos en el país? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí están. Aquí están los tres poderes. Dios es el juez, Dios es el... ¿Quién hace las leyes? Los legisladores, ¿sí? Y el Señor es el que ha hecho las leyes, ¿sí? Y el poder judicial es el que hace que se cumplan esas leyes, porque ahí están los jueces. Y el poder ejecutivo, ¿quién lo lleva a cabo? El presidente, ¿no? Aquí en nuestro... ¿Y quién es el ejecutivo aquí? El rey. Es el rey. Entonces aquí están los tres poderes. Fíjense bien, qué tremendo versículo. Entonces, el supremo juez, que ya sabemos, es nuestro Dios. Y el Señor, siendo juez, un día va a juzgar a los jueces, porque Él ha establecido las leyes para que se lleve a cabo la justicia dentro del mundo, dentro de su pueblo. Y este salmo tiene que ver con este asunto. Entonces, ahora vamos a ver aquí. ¿Quién imparte la justicia? Lo primero que tenemos de pensar. ¿Quién imparte la justicia? Pues desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la palabra de Dios, la justicia la imparte el Señor, es la justicia de Dios. Él es el juez de toda carne. Dios es el juez de toda carne, de todas las personas. No hay persona que se le escape a Dios. Es más, no solamente Dios va a juzgar a los hombres, sino va a juzgar a los ángeles. Y hasta nos va a dar la oportunidad de que nosotros participemos en el juicio de los ángeles. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 6 para que veamos esta situación. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. A ver, fijémonos. Versículos del 1 al 3 de 1 Corintios 6. Y todos juntos a una voz dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Miren, qué tremendo está eso. Entonces, miremos, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Este es un pasaje muy tremendo que no hemos tomado en consideración. Debemos, como hijos de Dios, ir a los tribunales. Debemos de ir a los tribunales cuando tenemos problemas, cuando tenemos alguna situación conflictiva entre nosotros. Veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo, por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro? ¿A qué se está refiriendo uno contra otro? A hermanos en la fe, porque está hablando de creyentes.
Está hablando de la iglesia de Corinto. Y luego dice así, otra vez el texto, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Saben por qué Pablo está diciendo esto? Porque es vergonzoso y se pone en mal el nombre del Señor cuando vamos ante los tribunales. Porque los jueces que son paganos, los jueces que son injustos, se burlan de nosotros. Y no solamente los jueces, sino toda aquella gente que está ahí en los tribunales. Van a decir, pues qué clase de cristianos son estos, qué clase de vida llevan. Y ponemos no solamente en mal nuestro testimonio, sino ponemos en mal el nombre de Dios. Y por eso los problemas que tengamos, las ofensas, o en un momento dado, si nos defraudamos unos a otros, tenemos que tratarlo entre nosotros. Debemos tener esa capacidad. Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, para poder juzgar ese tipo de cosas. Para no poner entredicho la fe cristiana ni el nombre del Señor. Pero fíjense bien cómo hay quienes no conocen este pasaje y hacen que la fe sea pisoteada y el nombre del Señor sea mal visto. Miren qué tremendo es este pasaje. Entonces, la justicia de Dios se hace notar en este salmo y se declara claramente que el Señor es el juez de toda carne. Vamos a Jeremías 25:31, por favor. Alguien que nos lea Jeremías 25:31. Muy bien, fíjense qué pasaje tan tremendo, ¿no? Entonces, casi siempre pensamos Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondad, Dios es bueno, Dios nos ayuda, Dios nos saca adelante, Dios es compasivo. Está bien, todo eso está muy bien y es maravilloso, pero tampoco no olvidemos el otro lado de la moneda, de que Dios es santo y que Dios es justo y que tarde o temprano nos va a llevar a juicio, ¿sí? No olvidemos que el apóstol Pablo nos hace ver en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que todos compareceremos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer. Entonces nos va a juzgar. Y volviendo aquí a la transparencia, la justicia viene de Dios y Dios pone a los jueces en la tierra para que ejecuten sus mandamientos, sus ordenanzas, a fin de que caminemos correctamente. Cuando se violan los mandamientos de Dios, ¿cómo está la sociedad? La sociedad está hecha un caos. Dios coloca a los jueces precisamente para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero resulta que los jueces a veces no llegan a entender o a comprender, mejor dicho, el peso de la ley de Dios, la grandeza de la ley de Dios, y hacen de las suyas, y por eso es que la sociedad está hecha un desastre. Ese es el gran problema. Y ahora veamos, por favor, vamos a Génesis 18:25. ¿Quién nos lee este texto? Génesis 18:25. Aquí el Señor está hablando con Abraham. Génesis 18:25. Muy bien. ¿Y cómo le llama Abraham al Señor? El juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra, es decir, de toda la humanidad, de toda persona. Todavía el Salmo 7:11, perdón. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Bien, qué tremendo, ¿verdad? Miren qué pasaje tan fuerte, ¿no? Dios es juez justo y Dios está airado contra el mal todos los días. Lo tiene en la mira. Nada más está esperando el momento de que se lleve a cabo su justo juicio. Entonces la justicia viene de Dios. Ahora, por favor, vayamos hasta Deuteronomio 16:18 para que veamos que la impartición de justicia es una delegación de responsabilidad que Dios establece en el mundo colocando jueces.
Es decir, Dios delega su autoridad a los jueces para que ejecuten la justicia en el mundo a fin de que todos caminemos correctamente. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás Sí. en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Muy bien, entonces Dios estaba colocando estos jueces precisamente para que todo caminara ordenadamente. Hace años se pasaba en la televisión, cuando era la televisión de blanco y negro, se pasaba un programa que decía la ley sin revólver, la ley del revólver, exactamente, la ley del revólver, exactamente, muy bien, en donde cada quien hacía su propia justicia, ¿sí? Y entonces, cuando no hay una impartición de justicia correctamente bajo el temor de Dios, ¿qué hace la gente? Pues entonces yo voy a hacer justicia, ¿sí? Por eso se han dado cuenta que ha habido linchamientos en diferentes pueblos aquí en nuestro país, porque la gente dice, bueno, no hay justicia, pues nosotros la vamos a hacer. Pero Dios estableció jueces precisamente para que hicieran lo correcto delante de Dios y que todos camináramos en la voluntad de nuestro Dios. Bien, ahora fíjense bien, aquí está el texto. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, con justo juicio. Entonces, el juez tiene esa responsabilidad muy especial. Ahora veamos aquí todavía. Vamos a ver aquí. Segunda de Crónicas 19, 5 al 7, es un pasaje muy especial en el reinado de Josafat. Y miren lo que dice este pasaje. Y puso jueces, como lo está establecido en Deuteronomio, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, miren lo que dijo el rey. A ver, hermanos, ¿qué tipo de poder es el rey que dijimos hace un momento? Es el poder, ¿qué? Ejecutivo. Y está mandando a los jueces que son el poder judicial. El poder judicial. Muy bien. Y vean lo que le dice. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿qué es el cohecho? El soborno. Y hermanos, ¿qué está pasando en nuestra justicia? Siempre ha habido ese problema. Por eso es que el presidente Obrador, antes de que saliera de su mandato, hizo mucha mención de que los jueces estaban recibiendo pues grandes ganancias para hacer de las suyas. El mismo presidente lo dijo en la mañanera, ¿sí? Ahora, veamos aquí. ¿Cuáles son las cosas que le menciona Josafat a los jueces? Vamos a enumerarlas. Número 1, el juez juzga en lugar de Dios. El juez debería darse cuenta que había recibido la responsabilidad de parte de Dios. Estaba juzgando en lugar de Dios. 2, el juez debe actuar en temor a Dios. Vamos a regresar al texto para que vean. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Entonces, el juez debe actuar en temor a Dios. Es decir, no levantar una sentencia nada más porque se le ocurre, sino debe de pensar en el temor de Dios, porque debe de pensar, Dios me está observando. Dios está arriba mirando lo que estoy haciendo. Número 3, el juez debe reflexionar su decisión. Por lo mismo de ese temor, debe de reflexionar sobre la decisión que debe hacer en un juicio. Número 4, el juez debe considerar que en Dios no hay injusticia. Dice, regresando al texto, aquí veamos, dice,
Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Entonces, es un trabajo muy delicado, hermanos. Es muy delicado porque sentenciar a una persona indebidamente es sentenciar a un inocente. Y Dios lo está observando. O dejar libre a un delincuente también es delicado. Entonces, es una situación crítica. 5, el juez no debe hacer diferencia de personas. Josafat les dijo, ni acepción de personas. Porque se puede hacer diferencia. Pues hoy en la actualidad sí se hace, ¿no? Hoy en la actualidad no debería de ser, pero se hace. ¿Sí? Y entonces ahí está el serio problema. Por eso es que hay un desorden social, porque no hay una impartición de justicia de la manera correcta. Y fíjense bien, dice acá, no debe practicar el cohecho, dice el texto, ni admisión de cohecho, es decir, no admitir el soborno. Pero ahora la justicia se compra propiamente, ¿sí? ¿Y quién sale ganando? Pues el que da más. Aunque haya cometido un grave delito, pero si da más, pues resuelve su problema. Y se acabó. Entonces, pero Dios está al tanto de todo esto, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, vamos a entrar en el Salmo. Los versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1, oh congregación, fíjense la palabra, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Ahora vamos a poner atención en esta palabra, congregación. La palabra congregación es la traducción de la palabra hebrea, elén o elim en plural, que también significa, por eso es que el tema es de los jueces, porque significa jueces, magistrados, gobernantes o hasta dioses se puede traducir. Principalmente se traduce como jueces, magistrados, gobernantes. Entonces aquí la palabra congregación traducida en nuestra Reina Valera 60 debería ser más bien jueces, es decir, jueces, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. ¿Realmente están haciendo su trabajo o están haciendo de las suyas? Miren el problema. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿En qué debería de basarse un juez para poder establecer un juicio correcto? Todos necesitamos un modelo a seguir, ¿sí? Por ejemplo, en el juego, a veces tomamos como modelo a Pelé o a Maradona o a Cristiano Ronaldo, o sea, buscamos un modelo a seguir. En la escuela, en algún lugar, buscamos un modelo. Los jueces, ¿cuál es el modelo a seguir de la impartición de justicia? Pues Dios mismo. Pues Dios mismo es el juez justo. Entonces, Dios es justo, Dios es equitativo, Dios es el que conoce el corazón y Dios no toma cohecho. ¿Podemos sobornar a Dios? Podemos decirle, Señor, ahí te van unos cuantos dólares. ¿Sí? ¿Le podemos decir así? No, nunca, jamás podremos sobornar a Dios. Entonces el juez debería de tomar el modelo de Dios. Por favor, vayamos al texto de Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. ¿Quién nos lee, por favor? Deuteronomio 10:17. Sí. Adelante. Muy bien. No hace acepción de personas. Se dice, no hace diferencia de personas, ni toma cohecho, no toma soborno. Otra vez está diciendo esta palabra, ¿sí? Entonces, con Dios es todo parejo, todo igual. ¿Alguien recuerda, hermanos, alguien recuerda el artículo primero de nuestra Constitución? ¿Alguien puede recordar? ¿De qué trata el artículo primero de nuestra Constitución? Pues bueno, de que todos somos iguales. Todos somos iguales.
No importa si tenemos nuestra propia religión, que somos de diferente etnia, que tenemos diferente posición social, que debemos o que tenemos diferente profesión, pero a la luz de nuestra Constitución, todos somos iguales. Pero en la realidad, en la impartición de justicia, ahí está la diferencia. Ahora, hermanos, ¿a quién se le está dando más preferencia en la justicia? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Y no la Constitución dice que somos iguales? Pero ahora se le está dando más preferencia a las mujeres. Claro, hay que proteger a las mujeres, eso sí, tiene que ser de esa manera. Pero todo en el justo medio. No hacer desequilibrio, porque entonces por eso es que se altera y se crean serios problemas. Bien, ahí está el modelo a seguir. La acusación contra los jueces. Ahora, ¿qué hace el salmista? ¿Qué hace David aquí al hablar de los jueces? Fijémonos lo que dice, por favor, ahí en el Salmo 58. Número 1. Maquinan iniquidades en su corazón. Veamos el versículo 2. 58:2, por favor, alguien que nos lea. 58:2. Muy bien. Cuando dice que maquinan iniquidades, es que están pensando en cómo sacar provecho de los acusados, ¿sí? O sea, ¿cuánto me das para poder liberarte? ¿Sí? ¿Le llegas al precio? Para que de esta manera hagamos una negociación. Y ahí está el problema, hermanos. Luego, ahí mismo en el siguiente renglón dice, con esa situación, provocan pesada violencia. Hermanos, ¿no los jueces están en la mira de la gente que se los quiere ejecutar? ¿Por qué? Porque ellos mismos provocan la violencia. El presidente Obrador dijo, andan con sus camionetas blindadas. ¿Por qué andan con sus camionetas blindadas? Porque tienen temor, porque de que alguien por ahí se los vaya a ejecutar, porque ellos mismos provocan esa violencia al no establecer un justo juicio. 3, desde que nacieron, fíjense bien, desde que nacieron son malos. Hace notar que su misma naturaleza humana les lleva a cometer delitos porque no buscan a Dios como debe ser. Están haciendo lo que quieren. Vean, el versículo 3 dice, se apartaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz, desde que nacieron son así. Ya tienen ese problema. El número 4, hablan mentiras por su naturaleza pecaminosa. En el versículo 3 ahí mismo dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, aparentemente están haciendo justicia, pero no es cierto, ¿sí? Y luego, número 5, destilan veneno como serpientes. Fíjense, versículo 4, ¿cómo los compara? Versículo 4, dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Es decir, que no escuchan lo que Dios, primeramente, lo que Dios les está hablando a través de su palabra. En segundo lugar, no escuchan el clamor de la gente, porque la gente sufre, porque la gente clama, porque la gente le dice a Dios, Dios, mira lo que me está pasando. Y ellos son sordos a ese dolor de la gente. Entonces es una situación muy complicada para ellos. Y ya vimos este punto número 6. Ahora, vamos a ver. Los versículos del 6 al 9, imprecando contra los jueces. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Ahorita vamos a ver por qué está diciendo David esto. ¿Qué significa el verbo imprecar? Significa proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Es decir, que le vaya mal a esa persona. En este caso, la persona que está siendo juzgada mal o que está sentenciada mal, o la familia que está sufriendo por la injusticia, ¿qué le desea el juez? ¿Que Dios le bendiga? No. Que le vaya mal, ese es imprecar.
y hasta reciben maldiciones y, bueno, mucho más cosas, ¿sí? Precisamente porque no están actuando de la manera correcta, ¿sí? Sinónimos del verbo imprecar es maldecir, blasfemar, anatematizar, ¿sí? Entonces, se llevan la maldición de la gente por no estar haciendo lo correcto, porque no tienen temor de Dios. Se enriquecen de una manera increíble a causa del dolor de la gente, ¿sí? Bien, 7 imprecaciones, fíjense bien, hay 7 imprecaciones en este pasaje, 7 imprecaciones. Fíjense qué cosa tremenda. Número 1, que Dios quiebre sus colmillos de león para dejar de hablar injusticias. Para dejar de hablar injusticias. Entonces, por eso es que David le dice, Señor, quiebra sus dientes, quiebra sus colmillos. Segundo, que Dios los disipe como el agua, que se evaporen, que desaparezcan, que no existan este tipo de jueces. Que haya jueces, sí, pero jueces justos, que sean honestos, que sean temerosos de Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el versículo 10, por favor. Pero 7, versículo 7. Alguien que nos lea. Muy bien. Entonces, la primera frase del texto dice, sean disipados como aguas que corren. Es decir, disipar es que se evaporen, que desaparezcan. Esa clase de gente que está causando daño, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? No es política y no, la iglesia no es para hacer política, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan ustedes que una jueza del estado de Veracruz, sentenció a nuestra presidenta que si en 24 horas no cambiaba la reforma, iba a ser encarcelada? Una jueza de Coatzacoalcos. O sea, fíjese qué atrevimiento, ¿no? De atrevimiento de enjuiciar a nuestra presidenta. ¿Por qué? Porque estaba actuando de una manera incorrecta, ¿sí? Bien, número 3, que Dios quiebre sus flechas, que sean malogradas sus injusticias. Es decir, al quebrar sus flechas es que sean malogradas sus injusticias, y lo dice el versículo 7. Versículo 8, a ver, vamos, aquí utiliza un animalito, fíjense bien. ¿Qué dice el versículo 8? Hacen ellos como el caracol que se desvíe, como el que nace muerto, no vean. Primero, utiliza el caracol. El caracol. ¿Por qué el caracol? Que Dios los arrastre como un caracol que se seca en tiempo de sequía. El caracolito necesita de mucha humedad. El caracolito. Y cuando está en lugares secos, pues obviamente se seca. Pues así está pidiendo David, que se sequen ellos, ¿sí? Que pierdan su fuerza, que dejen de estar actuando mal. Luego, 5, que Dios les cause la muerte como un aborto. Ahí lo dice en el versículo 8, que no vean la luz del día. 6, que Dios los extinga rápidamente como se queman los espinos antes de que se caliente la olla. Versículo 9. Miren ahora la figura del versículo 9. Antes de que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Bueno, aquí ya en la ciudad utilizando el microondas, utilizando la estufa de gas y todos los aparatos, pero los que venimos de pueblito y que veíamos a nuestra mamá meterle la leña y los espinos a la olla de los frijoles, hasta sacaban chispitas los espinos y tronaban, ¿sí? Y rápido se consumían los espinos, ¿sí? Pues así debe ser estos hombres, ¿sí? Que Dios los extinga rápidamente. Y 7, que Dios los arrastre con un vendaval o tempestad para que sean llevados lejos. Versículo 9. Dice, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará Él con tempestad. Que se los lleve el viento, que salgan fuera de nosotros porque nos están causando muchos problemas. Eso es lo que está diciendo David. Fíjense bien, y pareciera como que es un tema de actualidad. Y David lo está viendo aquí en su tiempo, hace cerca de 4,000 años, o 3,000 años propiamente.
Entonces es una cosa tremenda. Entonces la injusticia que veía David es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Bien, vamos acá adelante. Por último, la última sección del Salmo, versículos del 10 al 11. Alegrándose por los jueces, entonces dirá el hombre, ciertamente, fíjense bien este adverbio, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Pareciera que en medio de un mundo de tanta injusticia no hay solución. Como que estamos perdidos, como que no hay esperanza, como que pues ya nos tocó la de malas y ni modos. Pues no es cierto, pues no es cierto. Porque David termina con un canto de victoria, mostrando que Dios se va a encargar tarde o temprano de hacernos justicia. Hay una parábola que el Señor Jesús mencionó en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Por favor, vayamos hasta Lucas, capítulo 18. Fíjense bien, hermanos, dice esta parábola. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Ustedes siguen en silencio, hermanos, siguen en silencio. Estamos en Lucas 18, del 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Son los jueces de México, ¿no? Bueno, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, fíjense bien la clase de juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez justo, o sea, veamos cómo actuó él. Pero ahora veamos la enseñanza en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si ese juez injusto hizo justicia a esa viuda para que ya no le molestara, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor va a actuar. El Señor va a actuar tarde o temprano. Tal vez tardemos algún tiempo, pero Dios se va a encargar de levantarse y poder poner quietos a cada uno conforme a su justicia. Y dice aquí, hermanos, la retribución de Dios. El justo se alegrará por ver la venganza de Dios, porque Dios, acuérdense que dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, porque mía, dice el Señor, mía es la venganza. Y Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que, hermanos, si alguien nos está haciendo daño, si alguien nos está defraudando, si alguien nos está molestando y haciendo sufrir, y hasta ni podemos dormir por todo ese sufrimiento y lloramos, no olvidemos que Dios tarde o temprano nos va a hacer justicia y Él va a vengar, Él se va a encargar, ¿sí? El justo se alegrará porque verá la humillación de los jueces. Va a haber la humillación. En el versículo 10 dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Ahí está la humillación. Van a ser humillados. Y se van a acordar de que pudieron haber hecho bien las cosas, pero va a ser demasiado tarde. Número 3, el justo se alegrará por el galardón que recibirá de Dios. Dios va a recompensar. Aquella persona que injustamente está padeciendo, Dios la va a recompensar. Ahora, pensemos en este ejemplo rápidamente. ¿Quiénes llevaron o mejor dicho, quiénes maltrataron a José, el hijo de Jacob? Sus mismos hermanos. Y pareciera como que sus hermanos no les pasó nada, porque se lavaron las manos y dijeron a Jacob que José había muerto en el campo, devorado por un animal, y ahí le mostraron la túnica de colores ensangrentada, ¿sí? Como que a ellos todo quedó bien, ¿sí?
José llega a Egipto, es injustamente acusado por una mujer, se lo llevan a la cárcel, pasa 13 años, porque tenía, ahí dice Génesis, tenía 17. 13 años porque a los 30 sale de la cárcel. Y esos 13 años, sin papá, sin sus hermanos, sin ninguna familia, sin derechos humanos, sin abogado, sufriendo. Parecía que tal vez pudo haber dicho José, pues aquí estoy perdido, aquí me voy a quedar toda la vida, aquí me voy a morir. Pero Dios hace justicia. A los 13 años, José salió para interpretar los sueños del faraón. ¿Y qué ocurrió? Pues José fue llevado a ser el primer ministro de Egipto. Él tenía tanto poder, el que le superaba en poder solamente era el faraón, pero él tenía un poder tremendo en el gobierno. ¿Quién le dio esto? El Señor, el Señor. Entonces, aquí hay galardón. Versículo 11, ¿qué dice? Entonces dirá el hombre, ciertamente hay, ¿qué cosa? Galardón para el justo. Va a venir el premio. Sí hay sufrimiento, pero va a venir el premio. Y por último, el justo se alegrará porque verá a Dios juzgando la tierra. Termina el texto diciendo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces veremos que valió la pena servir al Señor. Terminamos con un texto, hermanos, que está en Malaquías, por favor, para que veamos la diferencia. Con este texto terminamos. Fíjense bien, hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 18. 3:18. Malaquías 3:18. Todos juntos. Dice así, todos juntos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no recibe. Entonces vamos a darnos cuenta de la diferencia. Que valió la pena servir al Señor, que valió la pena sufrir, que valió la pena soportar la injusticia, porque tarde o temprano Dios va a dar el galardón y Dios va a ser justo. Y se va a encargar de hacer que esa justicia impere y va a poner en su lugar al malo. ¿Sí? Entonces miren qué tremendo. Ahí está la enseñanza. Terminamos, hermanos. Preguntas, comentarios sobre este salmo que es un salmo de actualidad. Sí.